Disculpen, creo que tuvimos otra falla técnica, pero ya estamos aquí otra vez de regreso. Bueno, les estaba comentando sobre el estudio que había tenido este Charles junto con sus estudiantes. Bueno, hay que esperar un poquito más que se conecten más. No sé en qué parte realmente se quedó la transmisión, pero ahorita, wait, paciencia. Estamos esperando un poquito para que se conecten los que estaban y continuar. Es que esta es una parte bien importante, ¿no? El estudio De los hechos. Por eso hay que les pidió Charles Parham a sus estudiantes, ¿no? Una pregunta muy específica. Sí, y el hecho de que si sabes que una de sus creencias en el instituto era de que todos iban a dedicarse al estudio profundo de las escrituras, lo que estudiaron en 3 días, ¿no? O sea, lo que han de haber estudiado. No, pues leerte el libro de los Hechos, leerte todo, ¿no? O sea, porque de hecho su estudio fue basado bueno, lo hizo con el fin de ver las evidencias del bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Esa fue la pregunta. O sea, ¿qué evidencias Del existen del bautismo del Espíritu Santo? Dado que en ese entonces todos creían que ya estaban bautizados por el Espíritu Santo, ¿no? O sea, y a ver la evidencia. Exacto, ¿Cuál es la evidencia? Todos creían que denominacionalmente decían, pues ya estamos bautizados por el Espíritu Santo. Si tú crees en Jesús, automáticamente ya fuiste bautizado en el Espíritu, ¿no? Chavos, lo que se estaba Y entonces, perdiendo. exactamente, entonces les dice, ¿qué evidencias existen de que fuiste bautizado en el Espíritu Santo? Sí, y bueno, ya creo que ya subió ahora sí otra vez los que nos están viendo. Y bueno, entonces, ¿qué hace? Deja a sus estudiantes viendo este informe y entonces cuando regresa él se queda atónito de ver que los 40 informes que eran de diferentes alumnos hablaban de lo mismo, que al final... Todos se copiaron. Seguramente que sí, seguramente que sí. Equipo, que se da cuenta Charles de que al final todos los informes decían que veían que la única que había evidencia del bautismo del Espíritu Santo era el hablar en lenguas. Entonces, pues él también un poco, pues creyendo, porque nunca se puso en el papel de no creo eso, pero pues él no las hablaba, ¿no? Entonces se sorprendió. Se sorprendió porque él no las hablaba. Porque hay muchas manifestaciones del bautismo del Espíritu Santo, hay muchas manifestaciones, pero la única que ocurrió en todos los casos de los hechos es el hablar en lenguas. De hecho estuve yo también viendo eso porque dije, pero quiero ver yo por qué dicen que en todas las manifestaciones del bautismo en hechos dicen que era al hablar en lenguas. Sí, de hecho lo dice, que en cuanto descendía el Espíritu Santo todos hablaban con mayor denuedo la palabra de Dios, ¿no? Entonces, y que habría nuevas lenguas y que era con poder. Entonces, el caso de Cornelio, exacto, ¿no? Y de este Pablo cuando estaba en la cárcel. Entonces todo eso hace que, bueno, sí, efectivamente la manifestación del bautismo del Espíritu Santo iba acompañado del hablar en lenguas. Y entonces, pues, ¿qué pasa después de esto? Todos estaban muy expectantes, ¿no? De, el bautismo del Espíritu Santo trae esto, ¿qué pasa? ¿No? Y ninguno hablaba, nadie hablaba lenguas, no tenían esa experiencia. Ni Charles Parham, ni había una chica. Ella lo pidió. Agnes Osman, ¿no? Pero, espera, no sé. Sí. Lo pidió, soy la pastora, es mi tema. Entonces, espérate, ahí voy. ¿Qué pasa? Todos pero expectantes. Bueno, pero espera. En chino, dilo en chino. ¿Qué pasa? Pero con esta expectación que había sobre ese conocimiento que habían visto en el estudio, hacen un culto donde habían 75 personas ahí en el instituto para ver qué onda con las lenguas. Y en ese culto hubo una chica en especial que se llama Agnes Osman. Dice que ella se acercó a Charles y le pidió que le impusiera las manos para el bautismo del Espíritu Santo. Aquí el autor nos dice
que le pidió la imposición de manos para el bautismo del Espíritu Santo porque ella sentía el llamado de Dios para que fuese misionera. Entonces que necesitaba las herramientas poder para poder hacer esa obra. Claro, el bautismo del Espíritu Santo te da poder, ¿no? Claro. Es interesante Claro. cómo aquí el autor nos dice que le pidió el bautismo del Espíritu Santo, pero que Charles le respondió, pero es que yo no hablo en Yo no lenguas. hablo en O sea, él lenguas. ya sabía. Espérame, pero déjame ponerte un dato más impresionante. El ministerio de sanidades fue primero Exacto. Sí, y meter- después fue el Convertir. bautismo del Espíritu Santo. Es interesantísimo porque la palabra de Dios nos dice que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y poder y entonces sanaba a los enfermos. Una revelación que Dios le dio a Charles Parham, le dio un ministerio de sanidades sin estar bautizado en el Espíritu. Así Oh es, my así es. God. No, O sea, ya está Agnes. Esto está de locura. Cuando ora por ella, le dice, es que estas palabras yo ya las había oído Eso cuando también estaba en oración. Quiere decir que ya había lenguas. En Sí. esta chica ya había lenguas. Pero a lo mejor no sabían pero qué no era. sabían qué era, simplemente se O les por salía, qué ¿no? salía. Bueno, Sí. es que recuerden, o sea, María, ella hablaba en lenguas. Sí. María Woodward, sí, claro. O sea, ya le llevaba ¿cuántos le dije? 32 años a Y ella Charles hablaba en y lenguas. ella ya hablaba en lenguas. A lo mejor no había una manifestación tan poderosa, o sea, esa evidencia del Espíritu O la Santo. educación, ¿no? El La... asunto es que no habían descubierto que esa era una evidencia Evidencia. del bautismo del Espíritu Santo, aunque muchos hablaban en lenguas. O sea, no dice que no se hablara, sino que descubrieron que esta era la evidencia. Evidencia del bautismo del Y Espíritu. eso Entonces, va todos- acompañado con poder, ¿no? Claro, Claro. y entonces todos lo querían. Entonces, Así es. Y algo que está muy padre aquí es de que Charles dice que mientras pasaba esto, relató que apenas había yo repetido unas 3 docenas de frases cuando la gloria cayó sobre ella. Guau, Una guau. Todo su pareció speech. rodear su cabeza y su rostro y comenzó a hablar en idioma chino y no pudo volver a hablar inglés hasta 3 días después. O O sea, sea, ya hay ves, que- Jorgito, tantos años estudiando chino. Y aquí fue Yo así. quiero- en un yo quiero momento. decirles Es que está algunas cañón esto, experiencias que nosotros hemos tenido. Una persona, no sé si pueda decir su nombre. No. Sí, yo creo que sí, porque ¿Qué modo? es cristiano. Es que Blanca Soto inició saludos a Blanquita. Ella inició en nuestra casa, en los estudios que nosotros dábamos en casa. La oración. Y un día yo en ese estudio en casa hablé de esto, de las lenguas, y dijimos que quién lo quería. Entonces ministré en ese momento sobre lenguas y ella empezó a hablar en lenguas en ese Y momento. que la corremos de la casa. Ah, no sé. No, no, El no. asunto fue que no pudo hablar español por ¿cuánto? 3 días o no sé cuánto tiempo, y su esposo estaba pues preocupado, estaba sacado de onda de que Eso de también que le pasó a esta de que le había Malena. pasado. Malena Escalante, mamá, ella igual, ella no con nosotros, ella en un Retiro. no fue retiro, Encuentro. Tampoco, fue un día con el Espíritu Santo, un congreso del Espíritu Santo que hacía Fernando. Ella fue ministrada, pero ella quedó no solamente hablando en lenguas, o sea, quedó como trabada. muerta. Quedó trabada. Literal, así. Entonces se la llevaron a su casa, y La acostaron. la acosaron todo, y no podía pues Articular palabra en español. no podía articular palabra en español. y Estaba como borracha. Como borracha. Literal, como Pero borracha. como 3 o 4 días ni siquiera reconocía a su familia, no sabía quiénes eran. O sea, Ya nos iban a demandar. no. Sí, estaban todos bien enojados. Y bien contra preocupados nosotros. porque no sabían qué le había pasado, a dónde había ido ella, qué se le había hecho, y entonces estaban muy, Es muy que preocupados no toda su reconocía- familia. No reconocía a su familia, no los reconocía. Entonces, ¿Hasta qué alcance puede tener? no, sí, impresionante. Ah, fíjate, impresionante. Ale Torres dice, sí, mi abu, doy fe. Ah, ah, ah. Sí, fue algo impresionante. Realmente, de las personas que yo conozco, cercanas, cuando han tenido esta experiencia, ha sido una experiencia así brutal, Bueno, al menos de empezar a hablar. Pues yo- En mi caso, Ajá, tú no, primero. no. Yo recuerdo que cuando hablé por primera vez en lenguas, no porque yo así de,
ay, voy a hablar en lenguas. No, yo estaba en la presencia del Espíritu y de repente, no sé por qué, se me empezó a mover la mandíbula, pero me empezó a temblar la boca y yo no sabía qué estaba pasando y de repente empecé a hablar lenguas que yo dije, ¿qué estoy haciendo? ¿No? O sea, pero ¿qué es esto? Y que te empieza a golpearse. Pero, o sea, al menos para mí fue impactante porque yo no buscaba hacerlo, simplemente mientras estaba en la presencia me empezó a temblar la mandíbula y fluyeron las lenguas, ¿no? O sea, y es algo que sí te de locura, deja, ¿no? O sea, está cañón. Está cañón. No hay palabras en español para describir. Pues en lenguas entonces. Sí, descríbelo en Y algo lenguas. interesante. Es que este es el don de Dios. Sí. Yo al menos veo que aquí describen dos tipos de lenguas. Las lenguas de fuego, porque dicen que vieron lenguas de fuego sobre las cabezas, pero también veo lenguas en idiomas diferentes. Para mí, por lo que he entendido, las lenguas de fuego son las lenguas del Espíritu, el idioma del Espíritu Santo, pero que también te habilita el Espíritu Santo en otros tipos de lenguas donde estás hablando otro idioma, donde ni siquiera te lo sabes. Y no necesariamente estás hablando en otro idioma, sino que tú estás hablando en lenguas y el otro te entiende. Te interpreta en sí, y Te puede entiende ser en su idioma. Sí, entonces es algo que dices, qué cañón, ¿no? Porque no sabes ni siquiera tú qué estás diciendo y alguien te entiende. De hecho, aquí Farham dice que en una de sus reuniones, un incrédulo, bueno, alguien que por mí, yo entiendo que no creía bien en Dios, porque dice, fui sanado de mi incredulidad y he oído en mi propia lengua el Salmo 23, que aprendí sentado en las rodillas de mi madre. Tal vez estaba cerca de Dios, se alejó y de repente dejó de creer y volvió a creer a partir de lo que Charles dijo, que ni siquiera él sabía qué es lo que está diciendo, pero el otro lo interpretó. Entonces es algo muy interesante. ¿Y qué pasó después de esto? Perdón, que te interrumpa. Nota, como dice aquí el autor, ¿no? Nota, referente a este punto. Padres, abuelos, tíos, cuidadores de niños, no dejen de exhortarles, de enseñarles la palabra de Dios, porque no saben en qué momento la van a necesitar. El Espíritu Santo se las va a revelar, como a esta persona que estaba en esta reunión y que fue sana de su y que su mamá le incredulidad. enseñó el Salmo 23. Por eso, o sea, nunca estuvo con Dios. a lo mejor el Padre Nuestro, como dices, que hemos repetido tantas veces. Y de repente, hablando en lenguas, Charles Parham, él escucha y dice, esto es lo que me enseñó mi mamá. Y cree, ¿no? Entonces, no dejen de hablarles la palabra a los niños, a cualquier persona, porque realmente dice la palabra que la palabra nunca regresará vacía. Entonces, creamos eso y enseñémosles a todas las personas que estén a nuestro alrededor, desde los pequeños hasta los mayores, enseñarles la palabra, hablarles la palabra siempre, porque no sabemos en qué momento Dios la va a utilizar, la va a sacar del corazón y se las va a revelar para acercarlo a Él. Ahora, estar en contacto con esta unción, ¿qué te produjo a ti? Sí. Les comentaba, estuvo muy fuerte porque yo estaba leyendo a este vato y cuando lo estaba leyendo... vato, general de Dios, por favor. El Charlie ya lo... Qué irreverente. El Charlie. Cuando estaba leyendo... fue una experiencia muy bonita porque yo estaba leyendo y estaba entendiendo lo que estaba leyendo, pero estaba hablando en lenguas. Entonces es impresionante cómo el poder de lo que incluso está escrito aquí, de lo que él hizo, y aunque ya haya sido en tiempos pasados, está vigente el poder de Dios, porque yo empecé a hablar en lenguas, de hecho hasta se los compartí a ellos, y espero que ustedes también lo reciban al escuchar este programa, y esperemos que también estén leyendo el libro, que puedan discernir el poder que hay en cada uno de los ayudadores, porque al menos yo con los 4 que hemos estado viendo con Charles, tuve esa interacción de que pude hablar en lenguas mientras... Yo ya hablaba lenguas, pero mientras estoy leyendo no podía dejar de hablar en lenguas. Es que esto es frotarte con la unción de estos. Sí, no, y empecé a llorar. De hecho estaba en Starbucks tomando el café y leyendo y todo, y yo chillando ahí, nomás haciendo como ese discreto. Oye, pero tenías ahí te iba a sí, tenía algo desinfectado. Y es interesante porque está el poder, ahí está, o sea, ahí está la unción de Dios, y pues es algo muy, muy, muy bonito.
que se puede hacer esto, y al menos lo podemos ver también en sus estudiantes, ¿no? Que después de que vieron que esta chava estaba hablando en lenguas, dice que ellos corrieron a su dormitorio, supongo que un dormitorio comunitario porque habían varias camas, quitaron las camas y que se pusieron 2 noches y 3 días a esperar en Dios para que ellos recibieran la misma promesa, igual que en Pentecostés, ¿no? Que dicen que esperaron la promesa del Padre. Yo lo veo como un Pentecostés remasterizado, porque ellos en el cuarto esperaron a Dios para que les diera el don de las lenguas, ¿no? Y que como Parham vivía en el instituto, ahí vivía las manifestaciones de las lenguas, pero es interesante ver que él no las hablaba, y él ministró del bautismo e hizo que alguien las hablara. Cuando dice que vaciló el autor, ¿no? Que Barman estaba vacilando porque él no las hablaba y le estaban pidiendo que le ministraran eso. Entonces también podemos ver que no necesariamente tú necesitas que tener esas manifestaciones para poder ministrarlas a alguien más, ¿no? Así es. Aquí, miren, sí, ¿qué dicen? es que dice Doñita que a ella también le pasó lo mismo cuando estaba leyendo el Sí. libro. Ay, qué bueno, gracias. y a Martín, Ay, y a qué Martín. padre. Bueno, Martín dice, ¿no? Ajá. Y Adelante, si adelante. si no lo leyeron, léanlo, porque estoy seguro que así como... Y las van a recibir. No. en nombre de Lean Jesús. este capítulo de veras. Y para ser específicos, a mí me pasó eso en la página 142. Y les voy a leer eso porque dice que cuando ya que Parham recibió la voz de Dios, donde le dijo que él se plantaría firmemente en el mundo para revelar la verdad de este tremendo derramamiento de las lenguas a donde quiera que él fuera. Y fue entonces que en ese momento Charles fue lleno del Espíritu Santo y habló en otras lenguas, y él dijo: en ese mismo instante sentí que algo se torcía en mi garganta, y yo lo recordé como se me trababa la mandíbula, y la gloria de Dios cayó sobre mí, y comencé a adorar a Dios en la lengua sueca, que luego se transformó en otros idiomas y continuó. Entonces es algo impresionante porque... Dice Martín, Ale. Dice, hola, buenas noches. Mi esposa Angie, cuando nos convertimos, toda la familia, en una reunión de matrimonios, estaban cantando con la pastora y empezaron a hablar, cantar en lenguas, y yo no sabía todavía de esto, y después le dije que cuando habían practicado cantar. ¿Dónde le enseñaron esas letras? Perdón, Martín. Sí, entonces, Yo no lo recuerdo mucho. El descubrimiento extraordinario, esto no fue una revelación, sino fue un descubrimiento. Descubren que la evidencia del bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas, y después de este descubrimiento todos quisieron, todos lo necesitaron, todos lo buscaron, ¿no? Esta muchacha Agnes fue bautizada en el Espíritu por imposición de manos, porque ella lo pidió, pero todos los demás estuvieron orando y esperando 2 días, 3 noches, hasta que cayó sobre ellos. Y el último en recibirlas fue el último. Porque cuando entró al cuarto y los vio a todos hablando en lenguas, que fue cuando una anciana se acercó a decirle que habían visto lenguas de fuego sobre las cabezas. Momentos antes de que entrara ahí. Y que ellos cuando él entra, imagínate ver a todos hablando otras lenguas, y yo qué, ¿no? Entonces dice que cayó abrumado de rodillas y le empezó a pedir a Dios, y pues Yo Dios le dio quiero. las lenguas, ¿no? Es impresionante, porque significa que Dios te da las lenguas. Si tú se las pides, ahí están. Claro, lo que te pasó en el avión con este señor. Sí, esta es otra experiencia. Iba yo en un avión, venía de Estados Unidos, y junto a mí venía Y todavía no había coronavirus. venía un muchacho, no sé, como de unos 20 y tantos, tal vez 30 años. Venía platicando conmigo de que él también era cristiano, todo, pero entonces me viene platicando cosas maravillosas de su congregación. Estaba feliz en la congregación en donde estaba, pero la única cosa que lo tenía triste es que su esposa y demás personas de la familia y la congregación, todos pues ya habían recibido el bautismo del Espíritu y él no. Y entonces eso lo ponía él triste, ¿no? O sea, él estaba súper contento en la conversación, pero decía, ¿por qué a mí no?
O sea, yo, ¿por qué no? Y lo Y lo quiero. Y lo quiero, y lo Las lenguas y lo platicamos y todo el rollo, y jajaja, juju. Entonces de repente se termina la película, que venía en el avión, y normalmente cuando eso ocurre toda la gente va al baño, ¿no? Entonces cuando yo veo que empieza a terminar la película, dije, espérame tantito, yo me adelanto al baño, para que no me lo ganen, ¿no? Y para que no me gane. Y ya voy al baño, y cuando voy al baño, el Señor me dice, ministrale tú, del Espíritu de Dios, ministrale tú, que las reciba. Y todavía no eras pastor. Y yo no era pastor ni nada, entonces, ministrale tú, y entonces yo me quedé, ¿Te cae? Turbulencia. Entonces yo no me atrevía, yo decía, pero ¿cómo crees? No, pues ¿cómo no? Entonces vengo de regreso del baño, y el Señor me dice, es que él tiene que saber que no es su iglesia y no es el pastor, soy yo. Por eso no ha sido bautizado. Estaba esperando las lenguas que se las ministró el pastor. Él esperaba, o sea, es que él estaba tan feliz en su iglesia, ¿no? Que él, así como que él lo veía que todo era por su iglesia, ¿no? Entonces él tiene que saber que no es su iglesia, o sea, que no es su pastor, o sea, soy yo y que las lo va a bautizar. Y entonces, pues llegué ahí, seguí platicando con él, anunciaron que empezaba el descenso, y yo no me atrevía a decirle, hasta que finalmente ya inició el descenso del avión, y le digo, oye, pues fíjate que mientras fui al baño el Señor me dijo esto, que tú supieras que no es tu iglesia, que qué bueno que estás contento con tu iglesia, que no es tu pastor, que qué bueno que admiras a tu pastor, pero que es él el que da este don, ¿no? ¿Lo quieres? Y me dijo, ¡sí! Y entonces oré por él, y pum, que viene el Espíritu de Dios sobre él, empezó a llorar en ese momento, empezó a hablar en lenguas, aterrizó el avión, y no sé cómo habrá bajado. Pues ya no sé cómo le hizo después, porque pues ya nos dividimos cada quien para su lugar, para su casa. pero él se fue hablando en lenguas en ese momento, ¿no? Es que verdaderamente es algo maravilloso, no es Dios el que lo hace. Y es fe. Al que lo quieren. Y es fe, porque nosotros cuántas veces, cuánto tiempo estuvimos buscando el hablar en lenguas, ser llenos ser bautizados en el Espíritu Santo, hasta leímos un libro y todo, y le pedimos una cita a nuestro pastor porque queríamos que nos quitara ciertas dudas que teníamos, y bueno, tantas cosas, y nos dijo, tengan fe, ¿no? Y el día menos pensado llegó a predicar el hermano Wayne Myers, y habló precisamente de la llenura del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, y ese día pasamos y fue también impactante porque ahora sí como sabíamos lo que queríamos, pero no sabíamos qué queríamos a la vez. Sí, yo pasé porque, pues, yo dije, bueno, pues, yo creo que necesito eso. Creo que nunca lo he recibido, aunque tengo mucho conocimiento, nunca lo he recibido. Y yo pasé simplemente pues a ver qué pasaba, ¿no? Y yo puedo decirles, la experiencia fue impresionante porque yo me bañé en sudor, como si me hubieran echado una cubeta de agua, porque verdaderamente estaba empapado de la camisa, empapado de los pantalones. O sea, todo se me pegaba, o sea, de que estaba totalmente mojado, o sea, me bañé de sudor, y después de que estaba así bañado de sudor, empecé a hablar en lenguas. O sea, fue algo, pues muy loco, ¿no? Sí, porque pues yo me caí, empecé a hablar, y ya había pasado mucho tiempo, y él así como que queriendo despertarme, como que ya vámonos, ¿no? Ya se está haciendo tarde, ya vámonos. Y se le acercaron a él y le dijeron, no te preocupes, ¿sabes qué? Tu esposa está bien, llévala, acuéstala y espera que todo salga bien, ¿no? O sea, que descanse. No, ya no. Oh, que la canción. Pues